Noticias independientes, el clamor del ciudadano. Síganos para más contenidos. En la edición del día de hoy estaremos desarrollando noticias importantes del acontecer cubano. No se lo pierdan, compartan y denle like. Periodista preso pide a los cubanos que se unan para concretar el tránsito hacia la libertad y la democracia. El periodista independiente cubano Jorge Bello Domínguez dirigió un mensaje a sus compatriotas desde la prisión Combinado del Este, en La Habana, en el que pide la unidad de todos los cubanos en la isla y en la diáspora. En un mensaje enviado este pasado miércoles, a través de la líder opositora Marta Beatriz Roque Cabello, el preso político encarcelado tras las protestas del 11 de julio de 2021 habló en nombre de sus compañeros de causa reclamando a todos los cubanos movilizar a la opinión pública internacional, organismos defensores de derechos humanos de las Naciones Unidas, ONU, para continuar exigiendo, demandando a esta tiranía que hoy continúa en el poder en contra de la voluntad del pueblo, el excarcelamiento de todos los presos políticos cubanos. Su carta fechada el 24 de junio afirma: todos unidos lograremos que el tránsito hacia la libertad y la democracia sea rápido y pacífico. Cuba no merece continuar sufriendo. Son muchas familias en agonía al ver a sus hijos, en su mayoría jóvenes en cautiverio por tan solo ejercer el derecho inalienable a la protesta y mucho menos continuar siendo víctimas del odio y la ignominia de un aprendiz de dictador. Entre la esclavitud y la libertad, entre la miseria y el progreso solo nos queda triunfar sobre el miedo y la indecisión. Unos 25 influencers invitados a Cuba para promocionar el turismo comen langosta todos los días. Bajo el hashtag Viajar nos une, llegaron a Cuba este pasado 8 de julio al menos 25 jóvenes que la prensa oficial caracterizó, sin tapujos, como los más importantes influencers españoles con unos 120 millones de seguidores en conjunto en sus redes sociales, fueron invitados a la isla como parte de una estrategia para intentar reactivar el turismo, que sigue de capa caída desde la pandemia. El viaje, que aprovecha la reciente inauguración de una ruta aérea desde Barcelona a La Habana, fue organizado por Enjoy Travel Group, una turoperadora española, la agencia de talentos Nickname que aglutina a los influencers y varias compañías hoteleras extranjeras con instalaciones en Cuba. Los jóvenes llegaron a la isla en asientos de clase ejecutiva, a través de un vuelo organizado por Cubana de Aviación y la aerolínea española Plus Ultra. En sus redes los propios influencers publican comidas que incluyen langosta los 7 días de la semana. El Parlamento Europeo vota a favor de sancionar a Díaz-Canel y otros dirigentes cubanos por la represión. El Pleno del Parlamento Europeo aprobó este pasado miércoles una resolución en la que pide al gobierno cubano poner fin a la política de represión intensificada en los últimos tiempos. Con 359 votos a favor, 226 en contra y 50 abstenciones, informa un comunicado, los eurodiputados aprobaron el texto, debatido en el Pleno el pasado 13 de junio. En él piden la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos únicamente por causa del ejercicio de sus derechos humanos, la retirada de los cargos penales abusivos y que se permita a los exiliados regresar. También reclaman al Consejo de la Unión Europea, principal órgano de decisión de la UE, una condena firme y pública de la represión e intensificar el apoyo a los representantes de la sociedad civil, además de imponer sanciones contra los responsables de las persistentes violaciones de los derechos humanos en Cuba, empezando por el presidente Miguel Díaz-Canel, como figura preeminente de la cadena de mando de las fuerzas de seguridad cubanas, junto con otros altos cargos del gobierno cubano. Rapero Michael Osorbo se tatúa Patria y Vida y se cose la boca en prisión. En un acto de protesta, el rapero y activista cubano Michael Osorbo decidió coserse la boca y tatuarse la frase Patria y Vida en un antebrazo, mientras se encuentra en la prisión del 5 y medio, en Pinar del Río. Estos hechos ocurrieron como resultado de los abusos que ha sufrido durante su encarcelamiento. La página de Facebook Michael Osorbo 349 informó que la salud de Osorbo ha empeorado considerablemente y todavía no le han proporcionado un diagnóstico claro sobre su condición. Reportan muerte de preso cubano por falta de atención médica. El preso cubano Luis Alexis Hernández Valdivia, de 34 años, falleció el pasado 11 de julio en la cárcel de San Juan y Martínez, en la provincia de Pinar del Río, por falta de atención médica, denunció un primo en redes sociales. El primo del fallecido, sin identificar, envió la denuncia a una página de Facebook titulada Rompiendo Cadenas y explicó este miércoles que Hernández Valdivia murió por complicaciones de una neumonía y leptospirosis. La denuncia añade que en estos campamentos, prisiones y cárceles no hay la más mínima regulación sanitaria. Si las ciudades, las instituciones, las escuelas y los hospitales están prácticamente en desastre total, sin higiene, ya usted se puede imaginar cómo estarán las prisiones. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes tenían que velar por su integridad? ¿Quién responde a una muerte más? La dictadura criminal comunista dispone de nuestras vidas a su antojo, nos tratan como esclavos porque no se le pasan facturas, agregó la fuente en su publicación. Reportan incendio en la emisora provincial de Camagüey. Un incendio se desató, en la tarde del pasado 12 de julio, en la emisora provincial Radio Cadena Agramonte de Camagüey y aún se desconocen las causas.
Según informó la prensa oficial, el personal que se encontraba laborando allí fue evacuado y puesto a salvo. Fuerzas especializadas del Cuerpo de Bomberos de Cuba controlaron la situación, de acuerdo a las publicaciones de la emisora estatal en Facebook. Sin explicaciones, posponen 24 horas la visita pública al buque ruso Perekop en la capital cubana. Poco antes de las 10 de la mañana, cuando estaba prevista la apertura al público del barco ruso Perekop, anclado en La Habana desde el pasado martes, el puerto estaba desierto. La situación contrastaba con otros buques escuela extranjeros que han estado en Cuba, como el español Juan Sebastián Elcano o el mexicano Cuauhtémoc, que concitaron largas colas a pie de escalerilla. En su lugar, esta vez, un policía iba informando a los pocos curiosos que se acercaban: la visita está suspendida. A los que indagaban por qué o cuándo se podría realizar, les respondía: no sé el motivo, está suspendida, es la única orden que tenemos. La Embajada de Rusia en la capital informó vía telefónica que las visitas comienzan a partir de este jueves, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. CBP aclara dudas sobre restricciones al programa ESTA por visitas a Cuba y doble ciudadanía. Un viajero que haya visitado Cuba a partir del 12 de enero del 2021, cuando Estados Unidos designó a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, no es elegible para viajar bajo el programa de exención de visa, WP, utilizando el sistema electrónico para la autorización de viaje, ESTA, con excepciones limitadas. El viajero debe solicitar una visa para viajar a los Estados Unidos, dijo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP. Además, un viajero que en el momento de la solicitud de esta tenga doble nacionalidad, tanto con un país WP como con Cuba, no es elegible para viajar bajo el WP utilizando un ESTA, y debe solicitar una visa para viajar a los Estados Unidos. Si ya se aprobó un ESTA y luego se determina que el viajero ha estado presente en Cuba o tiene doble nacionalidad tanto con un país WP como con Cuba, se revocará el ESTA y será enviada una notificación al afectado, añadió la CBP. No hay paz, bajo una orden de combate. Hace 2 años, aquel día parecía un domingo cualquiera. Muchos se preparaban para ver la final de la Eurocopa entre Italia e Inglaterra. Pocos podían imaginar que un volcán ciudadano estallaría, sacudiendo al país de un extremo al otro, en un efecto dominó sin precedentes. Aunque tampoco resultó una sorpresa. La tarea ordenamiento había sido un caos absoluto para la economía. La pandemia y la obsesión del régimen por demostrarle al mundo que Cuba era una potencia médica generaron un desastre similar a la zafra de los 10 millones. Solo en 2021 murieron 55.000 cubanos más que en el año anterior, a pesar de que el régimen ofrecería cifras muy discretas de muerte por COVID-19. Por otro lado, el movimiento San Isidro había logrado la empatía no solo de artistas y académicos reconocidos, sino también de los sectores históricamente marginados. La protesta delante del Ministerio de Cultura, el 27 de noviembre del año anterior, sentó un precedente importante de movilización cívica frente a la censura y la falta de derechos. Esa narrativa se iría definitivamente por el tragante cuando se vieron obligados a permitir el acceso masivo a Internet. El esquema político-social que llaman revolución se había jactado siempre de contar con el apoyo de la inmensa mayoría de los cubanos. Los individuos o grupos que se atrevieron a hacer oposición durante las primeras décadas fueron fusilados, reprimidos, silenciados, encerrados o expulsados del territorio nacional. La narrativa del régimen se encargó de repetir hasta el cansancio que los disidentes eran 4 gatos, sin respaldo popular ni ideología propia, financiados todos por el gobierno estadounidense. Y la mentira les funcionó durante un tiempo, hasta que su uso se volvió tan reiterativo que perdió toda verosimilitud. Se deteriora a cada minuto, alerta el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio sobre huelga de Fariñas. La organización PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio alertó esta semana sobre la huelga de hambre del opositor cubano Guillermo Fariñas, iniciada el pasado 26 de junio. La agrupación recuerda que el Premio Sájarov del Parlamento Europeo está demandando con esta acción la libertad de los presos políticos cubanos y cambios y respuestas por parte del gobierno de Cuba y de la comunidad internacional a la situación cada vez más precaria que se vive en la isla, donde la vida política, social, cultural y humana, está bajo el control del Estado totalitario de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en calidad de presidente de Cuba, máxima autoridad y responsable por la represión y deterioro de la vida nacional. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y le den like.